11 minutos casi en punto de la noche, cosas que hablar de política. Los partidos están armándose de cara a esas elecciones del 20 de diciembre en las que pueden pasar casi cualquier cosa. El Partido Socialista hoy ha aprovechado para presentar algunas propuestas, escarbando un poco en ese programa electoral. Algunos han encontrado muchísimos parecidos con el que presentó en su día Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en Galicia, algún que otro problemita con un hombre, Pachi Vázquez, que se resiste a abandonar la escena política acusando a la actual dirección de dedazo. Así que muchas cosas que nos va a contar con detalle ya Uxía Rodríguez. Adelante. Recta final hacia el 20 de diciembre que se presenta muy movida, lejos de aprovechar las reyertas internas que asolan al Partido Popular. Lo que ha hecho el Partido Socialista es subirse al carro. El fichaje estrella de Pedro Sánchez ha debutado estrellando al líder de los socialistas contra algunos de los pesos pesados de su partido. El secretario general jugó una baza, la de Irene Lozano, hasta este mismo viernes, recordemos, diputada de UPyD, y el incendio no se hizo esperar. El fin de semana ha estado lleno de altibajos. El sábado se votaban las candidaturas al Congreso y al Senado. El asturiano Javier Fernández no fue. El extremeño Guillermo Fernández Vara salió antes de esa votación y Susana Díaz llegó más de una hora tarde a la reunión. La operación Lozano ha tocado el corazón del partido. Para contrarrestar todo esto, al día siguiente, ayer mismo, el secretario general se dio un verdadero baño de masas de militantes y de simpatizantes en la presentación de los candidatos. Una presentación en la que Irene Lozano se quedó en un segundo plano. No se sentó junto al resto de candidatos en el escenario, sino que se situó en el patio de butacas. Sánchez solo escuchó aplausos y vítores. El mensaje a todos, sobre todo a sus enemigos dentro del partido, fue este. Así que ánimo a trabajar. Y aprendí que el baloncesto, como la política, como la vida misma, lo más importante es el equipo, que siempre está por encima del individuo. Y mirad, no ha habido una fuerza política capaz de integrar y de unir a más personas en la vida y en la historia común de España como lo ha hecho el Partido Socialista. Socialistas de corazón, como decía Ángel, con o sin carnet, con la única condición de abrazar los ideales comunes, que son los ideales de la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social que propugnamos los socialistas. Fueron muchos los dirigentes y pesos pesados del PSOE que se sorprendieron e indignaron ante el fichaje de Lozano. Algunos pidieron incluso públicamente a su nueva compañera de filas que se disculpara, que pidiera perdón a los socialistas ofendidos por sus descalificaciones. La número 4 de la lista encabezada por Sánchez no lo hizo. El hecho de que se quiera incluir generosamente a independientes como yo es un síntoma de cómo están cambiando las cosas en el Partido Socialista, y estoy además convencidísima. Yo he sido muy beligerante en los temas de corrupción y de calidad democrática, y sé que los militantes socialistas son igual de beligerantes que yo en estos asuntos. Con parte del partido desconfiando de Pedro Sánchez, no hay socialista que se ponga delante de un micrófono al que no se le pregunte por la nueva protagonista del partido. Hoy, 3 días después de ese fichaje, también. Vamos a ver, la incorporación en las listas del Partido Socialista es en sí mismo el reconocimiento de que lo que dijo en un tiempo no tenía ningún sentido, y que este es el proyecto más abierto, más participativo, más democrático, más transparente y más limpio de cuanto se presenta. Por supuesto que en la militancia socialista sobra talento. Hay muchísimo talento. Pero la militancia socialista también es una militancia generosa. El caso es que los líos internos del PSOE también nos tocan más de cerca, mucho más cerca, porque menuda la que tienen armada los socialistas en Ourense. La carta que quieren enviar a Ferraz es esta, para protestar por el veto del Comité Federal que hizo el Comité Federal a los candidatos elegidos por los militantes en la provincia para encabezar esas listas al Congreso y al Senado. El desprecio y la falta de respeto a la decisión de la militancia es intolerable, dicen en esta misiva. ¿Qué hay detrás de este último capítulo? Pues el lío interno entre los dos grupos que separan a los socialistas ourensanos, los llamados pachistas, fieles al exsecretario general Pachi Vázquez, y los besteiristas. Casualmente, dos candidatas vetadas pertenecen a los primeros, a los pachistas.
las mismas que además apoyaron a Madina en detrimento de Sánchez. Laura Seara y Teresa Taboada Capón han sido apartadas y no encabezarán esas listas al Congreso y al Senado. En su lugar han puesto a dos independientes, aunque más fieles a Besteiro y a Sánchez, Rocío de Frutos y Luis García Mañá. Estas que vamos a escuchar eran las palabras pronunciadas por la secretaria de organización del PSDG en Ourense. El PSOE de Ourense no va a permitir que actitudes fascistas propias de vendetas rancias desprecien de esa forma tan burda decisiones democráticas tomadas por la militancia. Bueno, y en medio de todos estos líos, el PSOE lo que trata es de dirigir el foco de atención a sus propuestas. Por eso ya han lanzado algunas de las ideas que conformarán su programa electoral. Un programa electoral muy parecido al proyecto elaborado en la época de Rubalcaba. Dicen que las reformas que hará Pedro Sánchez ahora, si llega al poder, serán profundamente radicales. Los socialistas presentarán el jueves su reforma fiscal, que cambiará el modelo impositivo español. En cuanto a su reforma de la Constitución, más allá del modelo federal de Estado que quieren desarrollar, prevén que la Carta Magna incluya algunos derechos como el de la vivienda, la salud y la educación. En política económica han destacado la aprobación de un ingreso mínimo vital para paliar la pobreza. Derogarán algunos aspectos de la reforma laboral, aunque no las polémicas indemnizaciones por despido. En políticas sociales incluirán las becas como un derecho de los ciudadanos. Propondrán también ampliar hasta los 18 años la educación obligatoria y gratuita. Reiteran su compromiso de elaborar una ley de cuidados paliativos y muerte digna. En su programa figurará también la revisión de los acuerdos con el Vaticano. Entre esas propuestas está eliminar la religión del horario escolar de todos los colegios. Pues como vemos, la cosa se pone muy interesante a 62 días de las elecciones. Bueno, gracias, Susía. Enseguida vamos a hablar con María Quintas. Recogías esas declaraciones que ayer le hacían nuestros compañeros de La Voz de Galicia en Ourense, a Miguel Ascón. Hay una última hora que tiene que ver con una nueva renuncia, en este caso de un suplente de la lista del PSDG al Senado por A Coruña, que ha renunciado en protesta por los cambios decididos por la dirección. Se llama Julio Barrios, es de Ferrol y asegura que lo hace por coherencia ante la decisión de no respetar lo que la militancia quería. Así que vamos a hablar enseguida de los incendios que le están apareciendo a José Ramón Gómez Besteiro, pero pido primero una valoración, empiezo por ti, Ernesto, de lo que está presentando Pedro Sánchez, de ese esbozo de programa y de ese polémico fichaje de Irene Lozano. Yo creo que todo eso se resume en una única cuestión, tanto en el PSOE, tanto a nivel estatal como a nivel gallego: falta de liderazgo. Falta de liderazgo, falta de orden. Yo creo que está en un proceso de renovación, pero de renovación de la forma más pueril y más rastrera, si se puede decir. Es decir, son unas peleas que resultan absolutamente incomprensibles, ¿no? Pedro Sánchez no se ha hecho con el partido. Desde que ha llegado ha sido incapaz de hacerse con el partido, y lo que hace es ir tapando huecos poco a poco. Se le levanta a la señora Andalucía y trata de tal, se levanta a los catalanes y trata de tal, tiene problemas en Galicia, no quiere decir nada. Es decir, lo que tiene es un problema de liderazgo el Partido Socialista, y en Galicia, traduciéndolo para aquí, es exactamente igual. Lo que está ocurriendo con las listas de Ourense son los restos de la pelea esa famosa en la sucesión entre Pachi Vázquez y Besteiro, que no se han cerrado y que no se van a cerrar, porque los que se quedan fuera, pues es lógico que tal. Me sorprende lo que veía, que yo no recordaba que Laura y la candidata habían apoyado a Madina. Sí. También hay que tenerlo en cuenta, pero claro, Besteiro, sí, especulaba con Pedro el hecho de que Sánchez, como Pedro Sánchez incorporó finalmente a Madina, que se consideraba que pero todo esto, esa decisión de apoyar a uno u a otro, que no iba a traer consecuencias. Todo esto tiene una única frase y un único titular, que es falta de liderazgo. No hay líderes ahora en los partidos, ¿no? Carlos Príncipe. No tienen líderes. Yo creo que esto del cambiar las listas se ha dado ahora, pasó conmigo y seguirá pasando. Es decir, no... Pero entonces, ¿para qué se hacen las...? No, a ver, yo soy una persona coherente. Sí. Pero yo he ganado procesos para ser candidato a senador y me han puesto... ¿Pero tú crees que esto no va a tener consecuencias para Besteiro? Electoralmente, a ver, todo esto se resuelve el día 21 si gobernamos o no. Si no gobernamos, Sánchez amortizado y Besteiro, si va en el paquete, amortizado también. No sé si me explico. Todo esto depende de si ganamos. ¿Cuál es el problema? Y así de claro. El problema es que en el PSOE todavía hay gente sensata, como decía antes el señor ¿no? Entonces, no van a dejar hacer un gobierno, en ningún caso de Podemos. Es decir, la única hipótesis que le pueden permitir de ser segunda fuerza y gobernar es si sumamos, si PSOE y Ciudadanos
da más de 165 pegando a los Las últimas 175. encuestas dicen que no. Bueno, pero yo te digo, si hay eso, es posible que haya tal y salva sus... O sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez puede ser el próximo presidente del gobierno de España? Aquí la gente vota con lo que quiera, afortunadamente no es como en Venezuela. Sí, pero ¿tú crees que puede ser? Yo no le voy a dar mi voto. Más claro puedo ser. ¿Pero vas a votar? Voy a votar, Pero hombre. entonces, ¿para qué hablas? Dices si ganamos nosotros. No, pero vamos a ver, Carlos. yo soy un socialdemócrata, no puedo cambiar. O sea que... Yo no he cambiado de ideas, sigo pensando lo mismo. Lo ¿Pero que quién pasa- representa en estos momentos a la socialdemocracia en España? Yo creo que nadie. Yo creo que estamos huérfanos, yo os lo digo sensatamente. Es decir, yo ayer vi el debate este que metió a 5 millones, que la verdad estuvo, desde el punto de vista televisivo fue muy atractivo, y al final me parecieron dos flojillos los dos camaradas. claro. Sí, sí, Eso sí lo digo con Sí, dos tranquilidad. flojillos, sí, Lo sí, digo tienes toda como razón. lo pienso. Yo estoy de vuelta. Entonces, como yo estoy de vuelta, Bueno, digo lo el que... formato era complaciente. que No, sí, era- sí, bueno, pero pero son el dos formato flojillos. fue novedoso y Y uno No, más, pero es decir, incluso no uno más estaban que el otro. apretados, no estaban siendo apretados. Y ahora digamos. digo, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez? Pues si gana, oye, mira, ¿qué hubiera pasado con Zapatero si no hay la bomba? Si no hay la bomba y Zapatero palma, nos lo hubiéramos merendado exactamente 24 horas más tarde, estaba hablado. No sé si me... Ahora, ganó y todo Dios se la envainó. A ver, Fernando. No sé si me explico. Varias cosas. Cosa uno, como decía Ortega, cuando elegimos nos definimos, ¿no? Es decir, alguien que coge de número 4 a Irene Lozano, de fuera y tal, pues ya está dando la talla de líder que tiene, que es ninguna. O sea, alguien que necesita ese tipo de fichajes, que ha cogido a Zaida también, la militar, que con su desgracia y tal y cual, pero vamos, no creo yo que eso represente un baluarte político. Lo siguiente que será acudir a los desechos de Gran Hermano, si le da tiempo para que entren, ¿no? Algunos que No le vayan da saliendo, tiempo, ya, no da tiempo, porque la pero, mitad están o votadas. que haga alguna operación triunfo, porque la política va a acabar siendo. Y luego, en Ourense, yo no sé por qué se plantea todo el rollo de las primarias y luego no Pues la van a no las respetar. hagan, coño, pero si es que en la vida es mucho mejor ser coherente. Es decir, aquí se hace lo que digo yo, punto y final. ¿no? Como Pinochet. No, pero es que la película esta es montarlas para perderlas. Es que esto es absurdo, porque entonces lo estamos viendo en todos los partidos que tienen las primarias. Podemos ha quedado ridículo con el tema de los círculos, Ciudadanos cuando le sale bien los deja y cuando no los lamina, y ahora esto es exactamente igual. ¿En qué sentido es más coherente la derecha? Claro, sí, Porque tiene un discurso. que no da pie a Es el de hacer el Daza. ridículo. Y luego en Ourense, o sea, esto de que tal, yo creo que Eso no influye en el voto, Pachi Vázquez probablemente acabe denunciando por plagio a Besteiro porque está copiando todo su estilo. Bueno, en cualquier ¿no? caso, el Que Partido ese Socialista estilo en de Ourense la poda tiene... que lo dice habitualmente, El Partido ¿no? Socialista en Ourense tiene tiene un problema. problema, ¿no? Claro, Sí, tiene un problema, porque estamos hablando de Sí, pero que... cuando Elena Espinosa era la más apoyada, entonces no valía el rollo del apoyo. Ahora, como es la otra, María Bastida. vamos a Y centrarnos. ¿no? electoralmente no se mueve un voto. María. Vamos a tener el mismo porcentaje. María. Yo, parafraseando al señor Márquez de antes, vaya por delante que me parece poco elegante, pero bueno, como espectadora o como ciudadana, creo que la mejor definición o el mejor comentario del día de hoy de esto se lo leí esta mañana en vuestro periódico al profesor Barreiro Rivas. Es decir, a mí lo que me parece todo esto es una falta, decían por aquí, una falta de liderazgo. Yo creo que es una falta más bien de credibilidad. Es decir, tú no puedes ir por ahí dando lecciones de que... Recuerdo que el Partido Socialista pretendía cambiar la ley electoral para que todos los partidos tuviesen que someterse a primarias. Y ahora resulta que las primarias, pues el resultado de las primarias es la imposición de Gabilondo o retirar a Laura Seara o meter a esta señora que evidentemente no ha pasado y por lo que se ve entre sus correligionarios no pasaría por las urnas bajo ningún concepto. Y luego, por otra parte, estos avances de programa electoral... Perdona, las primarias están ahí y las tienen ahí por si coinciden, si coinciden en algún momento claro, con es lo que el decía jefe él, quiere. es que se la Pero si socan coinciden, directamente, vale. pero entonces Pero si no no me coinciden, no claro, vale. pero entonces, Es una herramienta estética. Claro, yo lo que- Nosotros llevamos si en las funciona, queda listas a un fenomenal. tipo Claro. que era Baltasar Garzón, que llegó a decir que la X de los GAL Sí, era era Felipe, Felipe González. y llevamos a Venturita 2 veces, Pero si a dos mí- veces, si a mí me parece- y llevamos a la mujer de Venturita. Si a mí me Si parece esto va muy de bien, clan. pero entonces no me des lecciones, no nos des lecciones a los demás. ¿no? Y luego, No, yo por no otra te diría. parte, esto que decís aquí, o que acabamos de ver del avance electoral. Tú decías, me parece que el final de tu frase es, y cuando te defines te limitas. Creo que es la otra parte de esa máxima que dijiste antes. Sí, pasa que creo que es de Oscar Wilde, pero yo no Ay, cito María, nunca. bueno, a ver, Es que no venga. cito nunca porque
me equivoco. No, la segunda parte que te iba a decir. Entonces, claro, aquí vemos pues un poco más de lo mismo. Yo os puedo asegurar que llevo algo así como un año intentando enterarme de cuál es el proyecto de Estado federal del Partido Socialista, por interés personal, Porque para ver si se puede defender o no. No, el del PP está clarísimo. No, pero como oye, el PP no propone el Estado federal. Exactamente, para ver exactamente si es una propuesta más atractiva. No lo consigo. Y aquí se dicen una serie de cosas, que si la educación, que si no sé qué, que está todo inventado, ¿no? O sea, no lo A mí no me entiendo. sorprenden los fichajes. Es decir, el PSOE se ha caracterizado durante mucho tiempo por hacer fichajes. Otra cosa es que sean grandes, medianos o pequeños. Yo creo que ahora están apostando a la baja. estos son mínimos. Y el PP también ha hecho fichajes. También, pero por eso te digo que no me sorprende tanto. No me sorprende tanto. No, que decir que es una práctica habitual en los partidos. Exactamente. De alguna manera, Pero digamos la que están alcaldesa de haciendo... Madrid fue un fichaje de Podemos también. Claro, digamos que ahora, por lo que sea, por la falta de liderazgo que decía Ernesto, o por la razón que sea, están apostando claramente por fichajes de perfil muy bajo. Pero también yo hago un llamamiento a la incoherencia, ¿no? Es decir, yo escuchar a Irene Lozano decir que estoy aquí porque he sido y soy intolerante con la corrupción y los que aquí militan también lo son, en el mismo partido que a ese señor que tenemos sentados ahí, que se llama Carlos Príncipe, lo han primero expedientado y después expulsado por decir que tenía informaciones sobre posibles o presuntas corrupciones en cosas muy concretas, es una incoherencia de partido. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos llamando por teléfono a María Quintas, con la que habíamos quedado esta noche, no conseguimos que nos coja el teléfono. Como saben, secretaria de organización del PSDG en Ourense, con la que queríamos comentar lo que ha pasado en las últimas horas. A ver si tenemos suerte en los próximos minutos. Estamos hablando del Partido Socialista, pero anda que en el Partido Popular también están entretenidos en los últimos días. El jueves nos despedíamos con cosas que tenían que ver con el ministro Montoro, pero en las horas subsiguientes siguieron pasando cosas. Sí, ha habido respuestas. Debe de estar muy divertido últimamente el Consejo de Ministros. Sí, o esa reunión de Toledo, ¿no?, del fin de semana, donde los veíamos a todos desfilar y dar una imagen de aparente unidad, al menos. Lo decías ahí para repartir, semana convulsa, la del Partido Popular. Bueno, ha querido pasar la pelota hoy al Partido Socialista, porque aquí como hay para dar y para tomar, pero les han preguntado hoy, sin ir más lejos, al vicesecretario de Comunicación, a Pablo Casado, o al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por lo vivido, las diferentes vicisitudes que ahora vamos a repasar del Partido Popular en apenas una semana y el liderazgo del propio Mariano Rajoy. La única crisis que el Partido Popular combate es la crisis económica y, por cierto, con bastante éxito. Nosotros no perdemos ni un solo minuto en mirarnos el ombligo. No hay ningún debate sobre el liderazgo de Rajoy, porque es un liderazgo asumido por su gobierno, como es evidente, pero sobre todo deseado por su partido. Y en este caso, el partido es el que decide quién es nuestro candidato, así lo hemos decidido nosotros, y sobre todo es porque pensamos que es el mejor candidato. Sobren ou non sobren determinadas declaracións a nivel persoal, o importante en este momento son os resultados. Bueno, un día en el que ha vuelto hoy a la palestra la FAES, y cada vez que habla la FAES, pues ya os imagináis. Bueno, lo ha hecho con una publicación, esta vez que se llama, en concreto, Cuadernos de Pensamiento Político, una publicación periódica en la que vuelve a atacar la línea de flotación de Mariano Rajoy. Le acusa, entre otras cosas, de haber agrietado el electorado de centro-derecha y de no haber rectificado lo dicho previamente por la FAES tras las elecciones catalanas. El desgarro social, la transferencia de voto en perjuicio del PP, la posibilidad de un escenario político que incentive la concentración del voto de izquierda y la probable consolidación de una grieta en el espacio del centro-derecha son hechos ante los que cabe adoptar diversas actitudes, sabiendo que conducen a resultados distintos. Fueron muchas y muy destacadas las voces que se alzaron exigiendo al PP una drástica y urgente rectificación de su rumbo político en términos categóricos e incluso con imputaciones personales, en algunos casos excesivas en la forma y en el fondo. Y si nos guiamos por los datos demoscópicos disponibles, la tendencia que tanto inquietaba hace unos meses aún no parece haberse modificado. No se ha modificado nada, decía la FAES ahí. Aznar, que era uno de los damnificados en aquella entrevista con un diario madrileño del ministro de Hacienda, la que tanto ha dado que hablar, la de Cristóbal Montoro. Entre otras perlas, esta que vamos a recordar, dirigida, lo comentaba antes Fernando, a su compañero de gabinete, al ministro de Exteriores, García Margallo. Uno tiene que saber revisar sus ideas con el tiempo, porque si no, es rehén de su propia arrogancia intelectual. Cristóbal Montoro. Y horas después, en los pasillos del Congreso, llegaron a cruzarse. Montoro y Margallo aparentaban cierta normalidad, incluso parecían tomársela a broma.
Siento la necesidad de decirle a los españoles lo que siento. Incluso algunos del gobierno me han llamado para celebrarlo, vamos, diciendo, está bien, que hay que hablar así. Es que estoy molesto con Margallo, ¿eh? Que no estoy molesto, va a estar molesto. Eso lo ha dicho Cristóbal, que es un guasón, porque he estudiado en Bilbao y en Harvard. Bueno, Montoro iba más allá, llegaba a intentar disculparse sin disculparse, que es una nueva manera de hacerlo. Reconocía su torpeza el ministro de Hacienda, pero decía que sus palabras se las iba a acabar llevando el viento. Trato de explicarme, siempre con mis cifras, mis barras y mis PowerPoint, aparte de la torpeza de mis palabras, que alguna vez pues se las lleva el viento, ¿no? Como ha ocurrido recientemente. Lo que pasa es que no se las llevaba al viento, porque horas después el aludido, el ministro de Exteriores, en conversaciones con un medio digital madrileño, respondía a Montoro. Le llamaba ágrafo, reconocía que no tiene ninguna relación con él y lo comparaba con su vecino del cuarto. Que no nos llevamos mal ni bien. Como el vecino del cuarto de mi casa, pues saludo al ascensor, buenos días, buenas tardes, muy amable. La gente que no se lo aplico a Montoro. La gente que a mí no me interesa no existe. O sea, no me relaciono ni para bien ni para mal. Y yo no me he relacionado nunca con él. Si eres ágrafo y no lees, no ves que yo he publicado libros todos los años. Y desde luego el decir que yo estoy congelado cuando hablé de la unión bancaria antes que nadie, de los eurobonos antes que nadie, de la reforma constitucional antes que nadie, pues bueno, pues estaré congelado. Buen rollito, ¿eh? Venga. El Partido Popular. Bueno, hablábamos del gabinete, pero también ha habido problemas a la hora de los líderes territoriales. El jueves veíamos que el Partido Popular tiene en varias comunidades pendiente su liderazgo. Uno de ellos se resolvía el viernes después de la dimisión de Arantxa Quiroga, 2 años y medio al frente del Partido Popular Vasco, y tras presentar su ponencia de paz y convivencia se encontró con la oposición, en la que contaba, por cierto, con la izquierda abertzale, con la oposición de su propio partido. Quiroga se marchaba, dimitía, de esta forma. La retirada de una moción que tengo que decirles que la volvería a presentar 1 y 1000 veces, que he fracasado en tratar de aunar voluntades. No aspiro a ser un verso suelto, yo soy una persona de partido y cuando entre todos, con mucho respeto, con mucho cariño, pero consideran que es mejor que se retire, yo tengo que hacerlo, debo hacerlo. Bueno, y vamos a completar la semana fantástica con una diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, periodista e historiadora, que le dedicaba una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la que explicaba sus motivos para no concurrir, en el caso de ser elegida de nuevo, a las elecciones de cara al 20 de diciembre. Lo decía de esta manera. Por supuesto, cada uno tiene sus opiniones y las expresa y ya está, pero no, para nada no me siento atacada ni muchísimo menos. Muchas gracias, la verdad. No podría ir en las listas porque no encuentro argumentos suficientes para defender la gestión del gobierno ni para pensar que el presidente Rajoy actuaría de forma distinta a cómo lo ha hecho hasta ahora. No podría porque creo en la responsabilidad del liderazgo. En estos 4 años de mayoría absoluta la democracia ni se ha regenerado ni se ha defendido. El gobierno ha despreciado la política y ha desoído todas las alarmas. En el aire queda la sospecha de que el PSOE ya no es el único partido que no sabe qué hacer con España. Durante 4 años los españoles han reclamado una mayor sensibilidad hacia las personas golpeadas por la crisis. Menos vacilaciones contra la corrupción. La respuesta del gobierno ha sido tecnocracia y plasma. Creo que el Partido Popular puede seguir siendo ese partido, pero no con este presidente y no sin un nuevo proyecto. Bueno, hablamos de los problemas de las primarias del Partido Socialista. Después os preguntaré por este intercambio de lisonjas entre 2 ministros del gabinete de Mariano Rajoy. María Quintas, moi boa noite. Boa noite. Bueno, secretario de Organización do PSG en Ourense. Lapidou besteiros candidatos elexidos polos militantes do PSOE en Ourense? Pois sí. Os militantes de Ourense, da provincia de Ourense, pues están disgustados na súa maioría, porque, o Partido Socialista se dota dunha serie de mecanismos democráticos para elexir os seus representantes, e ben é certo que isto non eran unhas primarias, simplemente a opinión da militancia, a xente organizouse, tuvo as súas asambleas, participou,
E houve os resultados foron que a persona máis votada para a lista do Congreso era Laura Seara e a persona máis votada para a lista do Senado era Teresa Taboada. Sí. Así o ratificamos nunha executiva, tamén nun comité provincial. Posteriormente houve unha executiva nacional galega donde, bueno, por información do meu secretario provincial, se falou ali de respetar a opinión da militancia. Ben, pois o caso de Ourense é un caso único na historia do socialismo, é dicir, é a primeira vez que no Partido Socialista se cambian os dous cabezas de lista, o do Congreso e o do Senado. Cando soupestes? Pois realmente eu estaba en Madrid, na calle, e o soupe por unha persona que estaba na comisión, pero de outra federación. En ningún momento fomos informados. O sea, oficialmente ti como secretaria de organización do PSDG en Ourense non recibiches ninguna comunicación, ninguna chamada de alguén do entorno de Besteiro para comunicar esta decisión? Non, fun eu a que chamei cando tuve a información e é certo que chamei a secretaria de organización e estaba ocupada e posiblemente en media hora máis tarde ou así me mandou o que se había aprobado. E que explicación vos deu, María? Pois a verdad que ela debía de estar en acto ou algo así, algo me dixo, simplemente me mandou por WhatsApp o acordo. Por WhatsApp, non chegaches a falar con ela entón? Non, falamos posteriormente no Comité Federal o sábado. María, eu pidoche case unha opinión personal. Ti que levas militando xa moito tempo neste partido. Como te sintes, como vos sentides cando algo desta natureza non somente esa decisión, sino a forma de xestionalo acontece? Pois mira, vou dar as túas opinións, personalmente e como secretaria de organización. Personalmente, eu, como militante, me sinto profundamente decepcionada, non? Porque cando de xovenciña tú decides participar, non? Decir, vou a dar un paso, non é fácil afiliarte a un partido político, non é fácil nunha cidade como Ourense, nunha cidade gobernada históricamente polo Partido Popular, na súa amplia maioría, donde eu naquel momento estaba estudiando, donde incluso se decía, bueno, ter un carné dun partido te condiciona para moitas cousas, pero decides que é importante ser militante, e bueno, e durante moito tempo terminei a miña carreira, traballei, etcétera, etcétera, non? E, por tanto, te sentes unha parte importante do partido, non? Unha parte que ten capacidade de decisión, non? Decir, eres unha parte pequeniña, pero importante, e tú vas por a calle e te diferencias, non? Dices, non, os do PP pon o dedo e nós pues, nos reunimos, falamos e tomamos determinacións. Entonces, nun momento en Ourense tan convulso, porque levamos moitísimo tempo moi convulsos, con uns resultados nas eleccións municipales na cidade lamentables e desastrosos por equivocacións duns e doutros, o mellor eu a primeira, non? Nun momento no que, bueno, parecía que certa paz se había establecido e no que a xente participaba nun proceso con ilusión e que, bueno, estamos vendo que o Partido Popular os resultados non son bons e que temos unha posibilidade, pois de repente ves como militante que o teu traballo, a tua ilusión, as túas propostas, os teus compañeiros non pintan nada, non? De repente, pues, bueno, hai perspectivas de que isto pueda salir bien. Bueno, pois entonces estamos co reconocido prestixio. Barallas deixar o partido, María? Non. Eu nunca me vou. Nunca. Eu creo que neso son como Clemente, mirar para atrás ni para coger impulso. Eu nunca me vou. E creo, ademais, me decía a miña avoa, que as decisións non se toman na cuneta da carretera, sino plantándose no medio da carretera, non? Entonces eu creo que se queremos cambiar as cousas, hai que militar, hai que participar, hai que pelear e hai que estar aí. E cando se toque irte, porque te votan, ou porque non toca, ou porque, bueno, pois sigue sendo militante do Partido Socialista e vos volves ao teu posto de traballo, no meu caso eu son mestre, non? Pero eu non vou a dimitir nin de secretario de organización, nin vou a deixar de ser militante do Partido Socialista nunca, mentras poda pagar a cuota, non? En calquer caso, cal vai ser o seguinte paso dos damnificados, se me permite a expresión, desta decisión tomada a dedo pola Secretaría Xeral do PSDG?
Bueno, de feito, acabo de salir dunha executiva para coller o teléfono, porque estamos nunha executiva facendo valoracións, bueno, hai posturas moi críticas, outras un pouco máis tranquilas, pero en xeral a xente está bastante alterada, sabendo que esta decisión está tomada e sabendo que neste momento estas dúas persoas somos nosos candidatos e que nos temos obligación de conformar un comité de campaña e traballar para que Pedro Sánchez sexa o presidente de España. Dito isto, eu creo que hai que falar alto e claro, e o que se fixo pode estar dentro da legalidade estatutaria. A mí me parece de unha falta de ética moi grande. Eu creo que se pudo chegar a consensos co secretario xeral e o secretario provincial, que se pudo chegar incluso a unha postura mixta de un independiente, unha persona do partido, se pudo chegar a reconsideracións e non pois esta postura que se entera a xente pola prensa da noite para a mañá, que eu os chamo por teléfono, que a xente se sinte desilusionada cando prácticamente estaba xa montado un operativo e tal. Quero decir que eu non teño nada que decir personalmente das dúas persoas que encabezan a candidatura. Todos os meus respetos para elas. As foron a buscar, dixeron que sí, e aquí están, non? A miña crítica que existe. Parece que hai unha man negra que leva o Partido Socialista, que sempre que hai unha oportunidade de unirse, de traballar e de mellorar, sempre alguén se encarga de que isto non suceda, non? E realmente é moi lamentable. Xa para rematar, María, con esa franqueza que adoitas falar, que opinión tes de Besteiro como secretario xeral do PSDG? Eu sou franca, pero tamén sou unha persona certamente disciplinada, non? E o señor Besteiro é o meu secretario xeral. Non comparto certas actitudes, el, non? E creo que nos debería de querer un pouquiño máis a Ourense. Ourense é importante, é a terceira cidade de Galicia, somos o interior, somos o rural, somos xente donde militar e dar a cara por Partido Socialista é moi complicado, e vostede sabe, é moi complicado, porque é difícil. Por tanto, toda esa xente que contra viento e marea en momentos difíciles está sempre aí, eu creo que hai que sentarse con nós e falar que somos xente moi normal, traballadora, socialista, queremos que isto vaya ben e xa digo, eu teño a lealtad ao meu secretario xeral, pero non comparto certas actitudes, non compartín no momento que pasou o proceso de Ourense e máis alá de que todos nos houbéramos equivocado, creo que non foi a decisión acertada e o resultado está nas urnas e non comparto neste momento esta decisión unilateral sin coller o teléfono ao secretario xeral en todo o día, sin falar con el, sin falar comigo que estaba ali na calle esperando a que alguén me dixera algo, porque ao final o único importante son os votos. E para que haxa votos o partido ten que estar activado. Este partido é un partido que cando está activado lle vai ben. Cando está desilusionado, a xente falla. Bueno, pois María Quintas, agradecemos moito que interrumpiras esa reunión que estades celebrando moi pendentes do que aconteza efectivamente nesa importantísima cidade que Ourense, esa provincia e este conflicto que outra vez afecta ao PSDG. Graciñas de verdad, é unha aperta. Boas noites e moitísimas gracias por chamar. Boa noite, María. Veña. Bueno, algo que decir? Es que están preparando la ofensiva, ¿no? Están reunidos precisamente ahora para... Yo tengo una experiencia. Cuando una reunión de una ejecutiva dura más de una hora, no hay arreglo posible. Las ejecutivas que duran muchísimo, siempre... De todos modos, hay una actitud de psicoterapia, una actitud un tanto soberbia y de esconderse al mismo tiempo. ¿no? Bueno, yo la escena de María Quintas en la calle esperando que alguien le dijera algo... Querer dar pena como ha querido hacer ahora para argumentar su posición, a mí me parece pobrísimo como modelo al margen de... Yo creo que describió simplemente una
escena. Somos una provincia tal del interior que no sé qué. Hombre, argumenta con argumentos de más peso. Ourense ¿no? Es que somos non abandonados. O sea, cuando esta estaba Ourense del lado. No, pero Fernando, cuando me estaba imagino del que lado no es en que el fácil. dedo funcionaba, No, entonces. Ya, pero me o sea, imagino. entonces, me bien. imagino que ahí dice una cosa que es real. No debe ser nada fácil, y yo también lo sé, porque procedo de otra provincia donde ocurría lo mismo, el ser de un partido socialista en una provincia dominada por el Partido Popular. Bueno, por el os Partido pido una Popular, valoración. y darle la Habíamos cara. vuelto al Partido Y Socialista, el pero... Partido Socialista viene en Galicia de un líder orensano que evidentemente le dio peso a la organización en el sitio donde estaba, y eso se ha volcado. A ver, un comentario os pido, porque enseguida le vamos a preguntar a Gonzalo Bareño, que hoy aseguran las páginas de La Voz de Galicia que hay un grupo de personas vinculadas al Partido Popular que siguen pensando que Alberto Núñez Feijóo sería mejor candidato a la presidencia del Gobierno que Mariano Rajoy. Os pido, Miguel, una valoración de este intercambio de lisonjas entre Margallo y Montoro, que tratan de decir que es lo normal en un Consejo de Ministros. Yo no sé qué síntomas crees que manifiesta, o sea, indican este tipo de intercambios y lo que está pasando en general en el Partido Popular en las últimas semanas. Yo no sé si crees que Rajoy está estado a la altura. Bueno, yo lo atribuyo fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Uno es el hecho de pensar que la política, sobre todo la política económica tan arriesgada en lo social que ha hecho el Partido Popular en estos últimos 4 años en el Gobierno, con esfuerzos, digamos, pedidos a la gente y nunca bien explicados, pero o esto no bien tiene que ver con explicados, que se exciten tanto Montoro y Margallo. tensiona ideológicamente el partido por dentro, pero sin ninguna duda. Y luego, el segundo factor, y también muy traído, digamos, al momento presente, es un momento en el que se están gestionando la elaboración de las listas y hay gente que se ve dentro y gente que se ve fuera. ¿Y Rajoy, creéis que sabe esto? O sea, hay quien dice que Rajoy sabía lo que Montoro iba a decir en esa famosa entrevista. Yo creo que Rajoy sigue siendo el Rajoy. Lo que todos os empeñáis en decir que Rajoy es indeciso y tal, le ha ido de... Yo no he llegado a presidente de gobierno, o sea, que le ha ido bien. Entonces, ¿por qué va a cambiar de la forma de que es? El joder que tropa lo sigue aplicando. Gonzalo Bareño, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Gonzalo, hoy escribes en las páginas de La Voz de Galicia y apuntas a que sigue habiendo un remanente de personas del Partido Popular que siguen creyendo que Feijóo sería un buen candidato. Sí, bueno, que sería un buen candidato es algo que yo creo que comparten todos, incluso sus menos partidarios, pero la cosa va mucho más allá. Hay gente que todavía está pensando a día de hoy que es posible que Feijóo sea el candidato a las elecciones generales, algo que parece inaudito a 2 meses de las elecciones, pero hay gente relevante en el PP que sigue pensando eso y que sigue pensando en la posibilidad de que Rajoy acabe dando un paso atrás, de que lo haga más o menos, bueno, voluntariamente, forzado por todas las circunstancias, pero de que Feijóo acabe siendo. Y esto a pesar de que Feijóo lo ha negado una y otra vez. ¿Y tú lo ves posible, Gonzalo? Pues yo realmente no lo veo posible. Primero por lo que estamos diciendo. La premura de tiempo es ya, vamos, una cosa increíble porque quedan 2 meses. Y sobre todo, pues luego hay una posibilidad que también lo que se está cocinando es un poco cuál sería la sucesión de Rajoy, pero ya en caso de que Rajoy digamos, no pudiera rivalizar la presidencia del gobierno. Y entonces en ese caso juegan otros factores. Y de ahí precisamente pues que algunas de las cosas que se están diciendo y que se están dando por hecho de que más o menos Rajoy va a poder elegir quién sea su sucesor, pues son absurdas, porque lo lógico es que cuando Rajoy pues si no consiguiera la presidencia del gobierno, pues se retirara y se fuera y dijera, ahí queda eso, y ya sería el PP el que tuviera que elegir entre los que quedan, digamos, quién es el candidato, y de ahí que el propio Feijóo y que otras personas pues hayan decidido un poco tomar distancia con Rajoy, jugar sus propias bazas y no jugárselo hacia el elegido de Rajoy, que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué le está pasando a Rajoy? ¿Cuál es la gravedad de esta crisis de liderazgo que parece que está manifestando? Y yo no sé si tú pronosticas que espectáculos como el de Margallo, Montoro de estos días se van a repetir. Bueno, repetirse espectáculos del calibre del que han dado Montoro y Margallo es difícil, ¿no? Porque son dos personajes que es que no callan ni a tiros, pero y además están encantados de conocerse, ¿no? Pero desde luego ha habido una orden taxativa de que, por supuesto, ese tipo de espectáculos no continúen, pero no continuarán de cara al público, pero de cara interna, por supuesto que siguen ahí las fricciones. Y lo que está ocurriendo es que en cuanto se ha visto pues la posibilidad real de que el PP no gobierne, porque hasta ahora en el gobierno y en el PP daban por hecho que iba a ser así, por mucho que perdieran diputados, pues han empezado a estallar una serie de tensiones que llevan acumuladas durante toda la legislatura, ¿no?
y que están estallando en este momento. Y en el caso de que finalmente Rajoy no consiga seguir siendo el presidente del gobierno, ¿sitúas bien a Feijóo como posible líder del PP nacional? Sí, Feijóo está, digamos que es el que mejor situado por una cuestión, porque es que Feijóo no solo está apoyado, digamos, por supuesto por Rajoy y personas afines a Rajoy, que le tienen muy considerado, sino que además tiene la baza de que hay una gran parte del PP que lo que teme es que la elegida sea Soraya Sáenz de Santa María, y Soraya Sáenz de Santa María no tiene muy buen cartel, digamos, en el PP, tiene muy buen cartel en el gobierno, pero no tiene gran predicamento en el partido. Entonces hay gente que incluso, sin ser gran partidario de él, estaría dispuesto a apostar por Feijóo para que no fuera Sáenz de Santa María. Bueno, ¿cuántas cosas pueden pasar en los próximos meses, semanas ya? Gracias, Gonzalo, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Bueno, Fernando, yo no sé si le ves hechuras de líder a Feijóo, de líder estatal, quiero decir, de líder del Partido Popular en su Yo creo que sí que conjunto. las tiene, yo creo que es uno que cumple, o sea, por lo menos estéticamente, lo que es la forma de comportarse, la forma de comunicar y demás, tiene un perfil claramente de líder. Además es un tío que tiene una actitud en ese sentido, vamos, yo creo que bastante definida. Probablemente yo creo que sea de las figuras más... ¿María? Pues si veo al presidente... ¿En Madrid? Hombre, yo ya he dicho varias veces que espero que no. Es más, después de esta mañana lo tengo clarísimo. Ahora, que por supuesto que creo que cumple los requisitos, hombre, eso creo que no me hace falta decirlo más veces de las que ya lo he dicho, ¿no? Es una persona joven, preparada, que ha gestionado bien, que tiene experiencia. Vamos, no, es que no creo que haya ningún... Yo quería volver atrás, Fernanda, si me dejas. Sí, yo también veo al presidente Feijóo en Madrid muy bien hablar de los situado, dos? pero yo quería un poco deciros cómo entiendo yo la semana fantástica que tuvo el Partido Popular, porque me parece que merece una reflexión. Yo creo que se debe a tres causas fundamentales. La primera es que llevan 4 años de políticas desastrosas, vendiendo que sacan el país adelante, que si hacemos esto vamos a salir bien, y llegamos al final y se dan cuenta, nos damos todos cuenta, lo que ya lo sabíamos, pero ellos se dan cuenta de que no ha servido para nada, de que han sido 4 años perdidos, que han estado apretando a la gente y que no ha servido para nada. La segunda causa es que en términos electorales, ¿no? Claro. No económicos. Claro. No, me refiero en términos de gobierno. Que se podía haber hecho mejor, Es decir, dices. me refiero... No, lo digo porque la percepción de gobierno, de gestión de gobierno que se tiene del gobierno español fuera de España es buena, ¿eh? Bueno, pero me No parece es muy mala. bien que vayan entonces y que se sometan a las urnas. Por eso digo, en términos electorales. Miguel, que lleven las urnas y que vote Merkel, Holland y tal. Pero es decir, eso no vale absolutamente para nada. O sea, no vale para nada. Fuera de España puede ser lo que quiera, pero aquí votamos nosotros. Una segunda cuestión es que hay un presidente que no ha sido presidente. Es decir, Mariano Rajoy no ha ejercido el presidente. Estábamos hablando antes de que... Perdón que te María interrumpa, estamos viendo esas imágenes de esta reunión que tuvo el Partido Popular este fin de semana. Vemos a Feijóo delante de los ministros. Sí. Y al lado de María Dolores. Sí. No, está muy bien situado. Yo creo, ya ves en la foto que está muy bien situado. Está tremendamente bien situado. Y después yo creo que eso que ellos dicen, la tercera causa, de que lo han comunicado mal, no han comunicado mal. Han hecho una política de soberbia y de desprecio en la Bueno, déjame que escuchemos tiempo. al presidente Feijóo, porque hoy, lógicamente, se le preguntaba por este asunto. En una entrevista previa aseguraba que no va a ir de ninguna de las maneras ni en la lista del Congreso ni en la lista del Senado. Después decía cosas también como estas. As listas hai que facelas, como é lógico, non? Pero, en fin, vamos a ver se as facemos un pouco mellor do que se fan noutros partidos onde primeiro votan semanas e meses vendo o que quere cada provincia, despois de escoitar esos e os militantes, para posteriormente unha mañá esquecerse de todo o que dixeron os militantes durante tantas semanas consultadas e facer o que lle peta o líder do partido. Como dixo hoxe unha destacada dirixente do Partido Socialista desde fai 24 horas, digo destacada desde fai 24 horas, considera que isto de facer unha lista é como se o presidente elixira os seus ministros. Eu creo que o de facer unha lista é distinto de que o presidente elixe os seus ministros, salvo que esta destacada dirixente do Partido Socialista desde fai 24 horas tamén quera ser ministra, que todo é posible. No suposto, claro, de que algunha vez ganen as eleccións. Creo que o que verdadeiramente lle importa aos cidadáns é o resultado da legislatura do presidente Rajoy. Estuvemos a Xunta Directiva Nacional, que é o máximo órgano entre partidos en Toledo o pasado sábado, e eu polo que vin, que me parece que pode haber algunha cuestión durante esta semana, pois, home, vin este fin de semana tamén bastante animado noutros partidos políticos, e, por lo tanto, creo que o importante neste momento é
sobren ou non sobren determinadas declaracións a nivel persoal, o importante neste momento son os resultados. Bueno, esto decía Feijóo esta mañana en un acto en el que, por cierto, presentaban los primeros presupuestos expansionistas que podrá manejar el Ejecutivo gallego desde que Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia. Serán 8.800 los millones que manejará la Administración Autonómica durante el año 2016 y crecerán un 4,3%. Por primera vez desde que llegó, las cuentas le han dado una alegría y suben los presupuestos. 8.804 millones es lo que podrá gastar el próximo año, 365 más que ahora. Unhas contas que abren un novo ciclo económico. Como vostedes se poden imaginar, levábamos moito tempo esperando a poder presentar unhas contas como esta. Porque para él es el resultado de su política económica, decir no para ahora decir sí y repercutirlo en las personas. ¿Cómo? Fundamentalmente en dos ámbitos. El primero, fiscal, con 3 medidas: 0 impuestos en el rural, rebaja en el IRPF e impuesto de donaciones y sucesiones. Aquí sigue la tendencia de otras autonomías, y si antes no tributaban las herencias que no superaban los 125.000 euros, ahora ese límite se triplica y se sitúa en los 400.000. Lo mismo ocurre con el IRPF, se reduce progresivamente y se notará sobre todo en las rentas bajas y medias, donde se reduce 2 puntos. Así, hasta los 20.200 euros, el ahorro por contribuyente puede llegar a los 380 euros. E nos convertiremos os galegos nos ciudadanos que menos impostos pagaremos, das rentas medias e baixas no imposto da renda, e os ciudadanos que menos impostos pagaremos no momento das sucesións. El otro pilar es el gasto social. Aumentará casi 300 millones, especialmente en sanidad y educación. Pero se pone especial acento en la política social y ese cheque bebé con 100 euros al mes, que será en función de una renta aún sin concretar. Estamos a priorizar as persoas, priorizamos o emprego. Porque en año electoral calculan que se crearán 18.000 empleos y que la tasa de paro bajará al 18,3% y crecerá la economía, aunque menos que en España. Bueno, Feijóo asegura que vamos a ser los gallegos los que menos impuestos paguemos. Yo no sé si crees, Carlos, que es el momento de presentar estos presupuestos o que tienen que ver con un periodo electoral concreto. Yo, por definición, soy contrario a las bajadas de impuestos, entonces no me siento vinculado. Pero, hombre, a mí me parece que dedique un poco más de dinero a sanidad y educación me parece adecuado, igual que retomando el programa de los socialistas. Lo único novedoso, y yo creo que ese es un debate que debería abordar la sociedad española seriamente, si aumentamos la educación obligatoria hasta los 18 años. Eso cuesta dinero, no hay que decirlo, hay que pagarlo, claro. A ver si vamos a hacer como la ley de dependencia, que después dicen... Ahí sabes lo que están diciendo ya algunos, ¿no? La maldad que están diciendo. Que aumentando la educación obligatoria hasta los 18 años se evita un remanente de paro juvenil bueno, durante, la misma tontería durante que, 2 años que no se dijo incorpora... un día cuando aprobamos la ley del aborto Fraga, ¿no? Y cosas así. ¿Qué dijo? Cuando aprobamos la ley del aborto, que era para que no sé qué, los parados y tal. Ay, pero que tiene que sí, ver. sí, por eso, pues eso es una tontería. No creo yo que se ponga una ley de educación obligatoria para quitar 2 años de empleo. Me parece bien, una buena decisión aumentar la educación obligatoria, pero eso cuesta mucho dinero. Claro, si quien lo hace es el gobierno central, que no paga la educación, pues entonces, claro, que le llega a las otras autonomías, que es como la ley de dependencia. Volviendo al presupuesto, yo creo que Feijóo, a ver, es un hombre previsible. La ventaja que tienes de tener a Feijóo ahí al frente es que no te va a dar grandes sustos, no vas a tener grandes desgracias. Y yo creo que ha hecho una gestión aseada, y no se ha pringado en temas de corrupción, es un tío que está limpio. ¿Gestión aseada? No, yo no creo que haya sido una aseada en el caso de temas de corrupción. No sabemos, pero sabemos que los temas de corrupción siempre salen un poco después. Hay algunos capítulos que salieron esta legislatura que no ha sido capaz de explicar y que a mí, por lo menos personalmente, me gustaría muchísimo que lo hubiese explicado y que nos hubiese convencido. Y yo creo que ha hecho una gestión. El domingo publicaba La Voz de Galicia una página de Manolo Lago sobre el paro en esta comunidad. Es decir, ahora que se venga diciendo que vamos a crear 18.000 puestos de parados y tal, hombre, a mí me parece que
son unos presupuestos, y no me lo quitará nadie de la cabeza, absolutamente electoralistas, y se ve que trata de ir sobre los capítulos, que estoy también encantado de que lo hagan, pero se trata de ir sobre los capítulos que más descréditos le han dado a estos gobiernos, que son sanidad, educación y servicios sociales. Pues a lo mejor... Si lo hace, lo criticamos. No, lo criticamos cuando Pero a ver, bajó... Ernesto, ¿y qué tenía que haber hecho? Pues no, sé no, pero sin dar titulares, porque el problema de dar fórmulas genéricas es que entonces somos todos muy listos. Yo pago, ¿Qué es lo que tiene que haber hecho? para que el presidente de mi gobierno haga las cosas, no las tengo que decir No, yo, pero cuando lo que tiene que hacer. con una enmienda a la totalidad... Es una enmienda a la totalidad de una gestión, que ha llevado a Galicia al lugar donde está. Es decir, es la idea. O sea, sin ser yo especialmente defensor... En estos 8 años no estamos peor de lo que estábamos. ¿Respecto a quién? En la media nacional. ¿Respecto a quién? En la media nacional nacional estamos bien en unas cosas y muy mal en otras. Bueno, el crecimiento del conjunto del Estado está siendo superior al crecimiento de Galicia. Claro, y cuando decrecimos menos, porque siempre vamos con la onda. Pero es por la propia estructura social, es lo que dice Carlos. Yo quisiera decir simplemente dos cosas, dos ideas muy básicas. Primera, que los capítulos en los que se va a invertir más son exactamente los mismos en los que se ha invertido más, lo que pasa es que menos cantidad en los últimos años. Es decir, la política de gestión del gasto, de decisión de a dónde va el gasto, no ha cambiado. Y en segundo lugar, me falla algo en el argumento de los presupuestos electoralistas, ¿no? Que por cierto, es que si hubiera, exactamente, todos lo son, pero me falta un argumento básico. Es decir, si aquí se estuviese dilapidando dinero o si estuviese aumentando el presupuesto de la comunidad autónoma con cargo a déficit, podría colar. El problema es que hay un 0,3 comprometido de déficit de comunidad autónoma en el marco de los presupuestos que, como saben, es la hoja de ruta. Por tanto, si no hay el dinero, no se puede destinar. La hoja de ruta que en principio va a seguir la administración autonómica, y hablaremos en detalle de algunas de esas partidas y a ver si aprovechamos para conocer aquí en el plato de Vía V al nuevo consejero de Facenda, que ya lleva un tiempo y que ya ha presentado estos presupuestos. Recordarán el vídeo presentado hace unos días por el Partido Popular en esa semana trágica que vivió la semana pasada, como la de Barcelona prácticamente, un vídeo en el que decidieron que España era como un paciente, una mujer que entraba fatal en la UCI, que finalmente era recuperada gracias al trabajo del equipo médico habitual. Bueno, las comparaciones sanitarias parece que son especialmente atrayentes para los responsables de hacer este tipo de artefactos publicitarios. Año 2008, Ciudadanos, Albert Rivera, eran todavía unas criaturas que estaban presentándose en el mapa político. Vean lo que decidieron hacer entonces para que los españoles conocieran su mensaje. Joder, qué mal huele esto. Los pulmones no funcionan. Están taponados por esa masa de pus. Creo que es del tipo PNV. Y el resto de la periferia también está afectada. Fíjate, hay coágulos que parecen de Esquerra. Veo aquí nacionalistas gallegos. Un caso extremo, ¿eh? Si esta infección se extiende, afectará al resto del organismo. Así que manos a la obra. Hay que intervenir cuanto antes. Ves limpiando tú esas mentiras y todo el miedo que encuentres. Si dejamos que ese odio se adhiera al tejido, le acabaremos perdiendo. ¿Pero y esto? ¿Y esto qué cojones es? ¿El qué? Esto metálico, ¿no lo ves? Deja que lo saque. Un momento. Dios mío. Se ha tragado 2 pins. En este pone teso, ¿eh? ¿Y en este? En este pone PP. O sea, otro que se ha tragado el cuento por partida doble. Chicos, la cosa está muy jodida. Yo creo que con un modelo de Estado eficaz, con más derechos y libertades y regeneración democrática, lo solucionaremos, lo conseguiremos. Bueno, pues ¿qué peligro tienen los asesores de comunicación, Fernando? Este modo gore de Albert Rivera, antes de que se lo sometieran a esa cura de adelgazamiento que le permite lucir como luce en la actualidad, ¿qué peligro tienen algunos asesores? Porque esto... Pero es que además yo creo que las metáforas, cuando te pasas de metáfora, es que ni siquiera se entiende. Porque es que si la simplificas es posible que llegue como al subconsciente de la gente. Pero es que ya cuando vas ya metiendo esto, tipo Aníbal Lecter, ¿no? Que le ha faltado freír allí el cerebro, no tener allí una sartencita y tal.
Claro, pero dice, es que, es que las metáforas tienen, como diría Einstein, tienen que ser al máximo, pero no más. ¿no? Supera el del Partido Popular No, año 2008, Ciudadanos trataba de hacerse un hueco. Es una cosa asquerosa. Porque efectivamente... Es una cosa asquerosa. Te salió del alma. Ahora, esto es de aficionados. Ahí no tenían pasta, ahora no, ahora la naranja queda mejor. Bueno, pero el sitio es en el que fozan es así bastante. Que será de verdad. En fin, una de las imágenes del día, en cualquier cosa, por favor, retiremos esas cosas que dan bastante grima. Por cierto, un momento gore a Aníbal Lecter que apuntaba aquí Fernando Sánchez Salinero. Hoy hemos tenido una visita. No fue Mr. Marshall, sino Mr. Kerry el que vino a decirnos que finalmente Estados Unidos, 50 años después, va a tomar alguna decisión con esas tierras contaminadas que en el año 1966 se vieron afectadas por ese accidente que sufrió un avión y que acabaron con 3 bombas con contenido atómico nuclear en esta zona de Palomares. Vamos a ver lo que hoy ha pasado. Ya hay encuentro, apretón de manos y firma del acuerdo. García Magallo and I also discussed Palomares. El compromiso estadounidense de limpiar Palomares continúa. And that work will continue. Y quieren solucionarlo pronto. Es que la voluntad es hacerlo ya, cuanto antes, y que Palomares vuelva a la normalidad que tenía antes de 1966. Pero el proyecto tiene sus dificultades. Esta es la zona afectada. Hay 50.000 metros cúbicos de arena contaminada con plutonio. Estados Unidos propone quitar esos desechos, meterlos en camiones y después cargarlos en un barco. Llegaría esa arena a la costa americana y de allí a un cementerio nuclear en Nevada. La carga recorrería en total más de 9.200 kilómetros. En Palomares... Son promesa tras promesa. Ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Ya son 50 años, tenían que haberse la llevado antes. Temen que el acuerdo se quede solo en palabras. Esperamos que se haga efectivo, que no se lo quede solamente en la firma de un convenio. La posible solución llega a Palomares medio siglo después del accidente de 2 aviones americanos cargados con bombas nucleares. Fue en 1966. Después se limpió la zona, pero quedó tierra contaminada. El entonces ministro Manuel Fraga quiso demostrar a su forma que todo estaba en orden, pero el que se moja ahora es Kerry con un acuerdo todavía sin fecha. Bueno, este fue el acuerdo de hoy, pero la imagen sin duda de la jornada la proporcionó una guitarra. It's good? Oh, beautiful. Very, very nice. Really nice. What do we do, sing? Sing? No, this is really very, very nice. My gosh, look at that. That's an incredible gift. What? Well, tonight when I get home, I will... What? Gracias. Bueno, el momento guitarra de John Kerry, yo no sé si algo que decir de Palomares, 50 años después. Sí, quiero decir, sí. Fraga fue un valiente. Fraga fue un valiente. No, vamos a ver. Allí, vamos a ver. Yo creo que nos tiene que hacer, sí, sobre todo, y nosotros hemos sido muy valientes. Vamos a ver, hace 50 años que caen unas bombas y ahora, 50 años después, van a coger el terreno y como es muy peligroso, se lo van a llevar a un cementerio nuclear a Estados Unidos. Y nosotros hemos estado 50 años con gobiernos de Franco, de UCD, del PSOE, de AP, de otra vez del PSOE, del PP, con comunidad autónoma. Con comunidad autónoma. Y nos hemos tenido ahí los barros y las tierras y no pasa. Y ahora nos firman un acuerdo a golpe de guitarra. Oye, que esto era muy peligroso, pero tranquilos que ya se lo llevan. Esta escena, yo no sé qué. Esta escena es entre Fraga saliendo otra vez del mar, John Kerry tocando la guitarra. No os preocupéis que se la llevarán de manera urgente. Ya se la van a llevar. O sea, llevamos 50 años con la tierra contaminada. Eso sí, el hotel lo tiramos. O sea, el barco, en cuanto salga 50 millas, allí vacían todo. Esto pasará, Fernando. Como muchos se lo colocan en Eso es lo que pasó con los bidones del Caso. Aquellos famosos bidones del Caso que estaban tan contaminados, se ha escrito que el barco que los cogió en el puerto de San Cipriano... Bueno, finalmente no se sabía si estaban contaminados. No se sabía si estaban contaminados. Bueno, vamos a hacer la última pausa publicitaria. Vamos a hacer la última pausa. Era un Meiba, creo. Era un Meiba. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. A la vuelta les pongo las últimas imágenes del Hospital Álvaro Cunqueiro, que estos días, en estas horas, trata de averiguar por qué uno de los subdirectores ha presentado su dimisión.